Excel registra los números y las fechas en un formato interno con el fin de poder usar los datos en fórmulas. Si en cambio queremos usar los datos a modo de texto, a veces no basta con una simple referencia de celda porque el número o la fecha no se muestran en el formato de texto deseado. En estos casos resulta muy útil la función texto, con la que se puede transformar en texto todo tipo de valores, números, fechas, entre otros, y aplicarles el formato que deseamos. Imaginémonos una función en Excel que permite dar formato a un número antes de ser concatenado con otra cadena de texto. Pues ahora podemos hacerlo gracias a la función texto, o función text en inglés. Podemos cambiar la apariencia de un valor numérico y transformarlo en texto con códigos de formato. De esta manera, los números se muestran en un formato mucho más legible y claro de cara al análisis. A veces convertir los números en texto con la función texto puede dificultar la referencia en cálculos futuros. La función texto convertirá el valor numérico a formato de texto, pero el resultado no permitirá hacer referencia en otros cálculos. Es mejor separar el valor original y la función texto en celdas diferentes y hacer referencia al valor original en otros cálculos en lugar del texto del resultado. La función texto en Excel nos ayuda entonces a convertir un valor numérico en texto y además nos permite indicar el formato que deseamos aplicar a dicho texto. La función texto es especialmente útil cuando deseamos dar formato a un número antes de ser concatenado con otra cadena de texto como hemos indicado. La función de texto en Excel normalmente se utiliza para generar títulos o comentarios con resultados móviles o dinámicos. La sintaxis de la función es el signo igual, seguido del nombre de la función, texto, y entre paréntesis los argumentos de la función, valor y formato. A diferencia de otras funciones en Excel que cuentan con más de dos argumentos, la sintaxis de la función texto está conformada por dos únicos argumentos, ambos de carácter obligatorio. El primer argumento, valor, es el valor numérico que convertiremos a texto. El valor puede ser un número, fecha, referencia a una celda que contiene un valor numérico o cualquier otra función que devuelva un número o fecha. El siguiente argumento, formato, es la cadena de texto que indica el formato que se aplicará al valor numérico. Se suministra en forma de un código de formato entre comillas si lo digitamos. Por ejemplo, podemos aplicar el siguiente formato entre comillas de mes, /dd, que representa el día, /AA, que representa el año, y cerramos comillas. El código podemos ubicar en la categoría personalizada de formato de celdas. La función texto de Excel requiere un código de formato como hemos indicado. Para introducirlo, podemos utilizar tres símbolos que actúan como marcadores de posición y representan una cifra del valor numérico. El símbolo almohadilla tiene la función de cifra opcional. Indica que el espacio estará ocupado por un número y se omite si se dispone de más fijadores de posición que cifras tiene el número. El símbolo 0, si no hay ninguna cifra en esta posición, Excel mostrará un 0 en ella. Y el símbolo, signo de interrogación, tiene la función de espacio y solo funciona en números fraccionarios. Excel completa las cifras que faltan con espacios para que los números fraccionarios se alineen siguiendo la coma decimal o la línea de división. Estos marcadores de posición se utilizan en combinación con otros caracteres. Así, por ejemplo, se puede mostrar números con ceros al principio, separadores de millares personalizados, números de teléfonos o unidades de medida. Si tenemos el número 25.8 en la celda B2 y necesitamos convertirlo en el texto 25.800, utilizando la función texto podemos realizarlo. Como primer argumento de la función será la celda B2 que contiene el número a convertir. Y en formato ingresaremos el código de formato que en este caso, como deseamos el número con 3 decimales, colocaremos 0.000 y como resultado obtenemos 25.800. A continuación veremos algunos ejemplos para comprender mejor la función texto.
En la siguiente hoja de cálculo, en la celda B3, tenemos el valor de 48.25 y deseamos convertir ese valor en el texto de $48.25. Para ello utilizaremos la función texto. Primero seleccionaremos la celda B5 para insertar la función. Clic al icono FX que se encuentra en la barra de fórmula o también podemos presionar la combinación de teclas Shift más F3. Seleccionamos la categoría texto y de la lista seleccionar una función, ubicamos la función texto. Y luego doble clic sobre la función. Se abre el cuadro de diálogo de argumentos de función. En el primer argumento, que es valor, debemos ingresar el valor al que deseamos dar formato y en este ejemplo se encuentra en la celda B3. Hacemos clic sobre la celda o también podemos escribir el nombre de la celda directamente. Luego pasamos al siguiente argumento, que es formato. Aquí indicamos el código de formato que se aplicará. Para este ejemplo escribiremos el formato de $0.00. Para finalizar, clic al botón aceptar. Ahora observamos el resultado al introducir la fórmula en la celda B5, que es de $48.25. Se ha convertido el número 48.25 a texto, pero con el formato indicado. Aunque el resultado mostrado en la celda B5 también lo podríamos obtener al utilizar los comandos de formato de celda, el utilizar la función de texto nos da la posibilidad de concatenar el resultado con otra cadena de texto. La función texto rara vez se utiliza por sí misma, se suele usar con otras funciones. Supongamos que deseamos combinar el texto y un valor numérico, como costo, $48.25 por hora. Podríamos escribirlo manualmente en Excel, pero eso frustra el propósito de que Excel lo haga automáticamente. Desafortunadamente, cuando se combinan texto y números con formatos como fechas, horas, monedas, entre otros, Excel no sabe cómo quiere que se muestren. Así que quita el formato de número. Aquí es donde la función texto es realmente útil, ya que permite obligar a Excel a dar formato a los valores como se prefiera mediante un código de formato, por ejemplo de $0.000. Para combinar un texto y un valor numérico, primero seleccionaremos la celda B8, donde escribiremos la fórmula. Luego escribimos primero el signo igual, seguido abrimos comillas y escribimos el texto costo, espacio y cerramos comillas. Seguido escribiremos el símbolo de ampersand para concatenar, es decir, para unir. Recordemos que el símbolo de ampersand aparece presionando la tecla Shift y el número 6. Seguido escribimos la celda que contiene la función texto, el cual convirtió el número a texto con un formato definido, y en nuestro ejemplo se encuentra en la celda B5. Escribimos B5. O también podemos hacer clic a la celda directamente. Seguido, nuevamente ingresamos ampersand para que concatene. Luego abrimos comillas y escribimos el texto por hora. Cerramos comillas y luego presionamos Enter para ingresar la fórmula. Y como resultado tenemos costo $48.25 por hora. Podemos observar que acá el número con el texto aparecen juntos. Si deseamos que aparezca un espacio, simplemente en la barra de fórmula la editamos. Nos posicionamos justo antes del texto por hora y podemos presionar barra espaciadora para agregar un espacio. Y luego Enter para aplicarlo. Y ahora podemos visualizar el texto correctamente. De esta forma podemos utilizar la función texto concatenando con otros textos. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más funciones de Excel.